Y Sarmiento toma la decisión de comprar una flota de guerra. La primera vez que la Argentina incorpora una flota de guerra, lo hace en la presidencia de Sarmiento. Tenemos aún hoy la gloriosa corbeta Uruguay, original de la flota de Sarmiento, que está aquí en Puerto Madero. El otro día me di una vuelta por ahí y le critiqué un poco, criticar es bastante sencillo, pero en el relato de la corbeta Uruguay, de la vida naval, le da mucha importancia a su carácter de nave antártica y no tanto como de nave fundacional de la Marina Profesional Argentina, ¿no? Pero bueno, estos son los debates que es interesante dar, o que por lo menos son más amables. La cuestión es que esa flota, lo dicen el nombre de sus naves, Uruguay, Paraná, Los Andes, La Plata, están referidas a los ríos y al interior. Es decir, en una flota naval con su base en Zárate, con su taller de marina en Tigre, de clara orientación fluvial para mantener el dominio del Río de la Plata en caso de una guerra internacional. Y bueno, se aleja la perspectiva de la guerra contra el Brasil y en 1880 asume el primer presidente de un país que ya no tiene que fundar, sino que tiene que crecer, ¿no? Es decir, uno puede definir las presidencias de Urquiza y Derqui como presidencias organizadoras del país, y luego las tres fundacionales de la Argentina moderna, que son Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y la exagerada comparación que hizo Rosendo respecto de Félix Luna. Félix Luna dice muy bien el desagrado por algunas decisiones que Roca tenía que tomar en su vida personal y que no le permitían ciertos deslices porque él ya era un presidente de un país normal, ¿no? De hecho, cuando él le plantea al arzobispo que quería separarse de su esposa, el arzobispo lo mira y le dice: si se separa de su mujer, tiene que renunciar a la presidencia porque un católico no se puede separar de su esposa. Y Roca le dice: pero ¿y Sarmiento? ¿Y pero quién le decía a Sarmiento que tenía que renunciar? Es decir, un poco esa situación en la cual ya Roca es un hombre que se dedica a hacer de la Argentina moderna. No tiene que fundar la Argentina de alguna manera, ¿no? En eso hay algunos historiadores hace poco tiempo, bueno, y sociólogos, no vamos a mezclar profesiones, pero hay una corriente sociológica que dice que la República Argentina como tal comienza con Julio Argentino Roca, que todo lo anterior fue la maceración de la República Argentina. Yo no estoy tan de acuerdo, pero es cierto que en 1880 cambia notablemente la historia argentina, en el mismo sentido, pero ya parados en otro lugar. Y ahí, entonces, en esta conferencia del vicealmirante Maclean, aparecen, por supuesto, él dedicó la conferencia en una primera parte a algo que a los historiadores nos encanta. Hizo un relato de la vida personal y militar de Roca, y para ponerlo a Roca en el lugar que corresponde, recurre a frases dichas por gente enemiga políticamente, enemiga ideológicamente de Roca. Entonces, por ejemplo, toma una frase de Nicolás Repetto, el dirigente socialista, para hablar de Roca, ¿no? Y dice: lo que se ha escrito sobre Roca no corresponde propiamente al género de la biografía, pero entra y muy hondo en el sentimiento de los que, como yo, han conocido a este gran ciudadano sin pose y han sabido apreciar la enorme importancia de sus obras. Esto lo dice un dirigente socialista en 1940. Es interesante ver cómo, de alguna manera, la discusión política no envenenaba el mundo de las ideas. La discusión política existía, pensemos que esto está dicho casi al mismo tiempo que el hijo de Roca era uno de los grandes dirigentes conservadores del país, había sido el adversario electoral
de Repetto y sin embargo esa discusión política no discutía la realidad histórica. Si nos inspiramos hoy en la sabiduría experimentada y prudente de este gobernante excepcional, encontraríamos solución a más de un problema y disiparía la inquietud que mantienen los espíritus nuestra indecisión para retomar el camino de la verdad. En esto, algo que decía Rosendo, los argentinos generalmente nos dedicamos a debatir inexistentes. Eso es bastante, digamos, por ejemplo, aquí no le voy a hacer un homenaje al almirante Castro Madero, pero un dato que habla muy bien del general Roca es que era socio del Racing Club de Avellaneda. Lo hemos descubierto hace poco tiempo, pero bueno, no vamos a entrar. Bueno, les diría que es el descubrimiento histórico más importante que he hecho en mi vida. Bueno, algo es algo. Bueno, ahora lo que es muy interesante es que cuando Roca asume la presidencia en 1880, la Argentina no estaba en condiciones de sostener bélicamente una guerra de carácter regional. Ya se iban reacomodando todos los factores. La guerra del Paraguay claramente organizó territorialmente lo que hoy llamamos la Cuenca del Plata, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Al mismo tiempo que asume Roca, se estaba desarrollando la Guerra del Pacífico, que iba a regular territorialmente con una suerte dispar en los territorios de Perú, Bolivia y Chile, guerra que todavía hoy genera tensiones. Esto es asombroso, como una mala resolución diplomática de un conflicto bélico puede tener consecuencias seculares. En eso hay que decir que la Argentina siempre tuvo una acción, digamos, una actitud gallarda frente a aquellos vencidos en una guerra. No así, uno puede, el tema de, ustedes saben que la Marina de Chile sigue usando prácticamente como su buque ceremonial el Huáscar, que es un buque que el Perú pierde en la guerra y donde se hacen todas las ceremonias de la Marina de Guerra chilena, lo que mucha causa a los peruanos no les hace, ¿no? Digamos, es interesante porque también esto permite ver cuestiones. Y Roca, que fue el ejecutor de una decisión estratégica magnífica, que fue la decisión política de hacer la campaña al desierto, aprovechando que Chile no podía atender dos frentes al tener la guerra en el Pacífico, y la Argentina, vinculada a lo más profundo de sus intereses nacionales, no participa de esa guerra. Entonces aprovecha y toma posesión de la Patagonia. Roca ahí va a mostrar dos facetas que son fundamentales y que Maclean aborda, que es, por un lado, la idea de la paz. Esto es un dato muy interesante. Su discurso inaugural, él habla de que llegó para la Argentina el tiempo de la paz y la administración, que tiene que ver con los postulados liberales y positivistas que abundaron en el mundo en ese tiempo. Pensemos que la bandera brasileña, unos años después, pondrá orden y progreso, pero Roca pone la palabra paz, siendo un militar que había sido brillante en su carrera militar. Recordemos que llega a general logrando todos sus ascensos en batalla, eso es general a los 32 años. Entonces, él, digamos, siempre midió categóricamente el tema del poder militar y su carácter de persuasión, no su carácter de uso. De hecho, se recuerdan en sus acciones anteriores la famosa batalla de Santa Rosa contra Redondo, donde
por medio de un ardid, entró en el campamento enemigo de noche y los encontró a todos los soldados enemigos en pijama y sin derramar una gota de sangre. La anécdota, él manda hacer una suerte de maniquíes de palo en los cuales puso los distintos uniformes, varios vivac para que el fuego pegara sobre esas camisetas colgadas y todos los enemigos mirando y ellos yendo por atrás y entrando en el campamento enemigo. Y además Roca, que había aprendido de su llegada a Mendoza cuando fusila al enviado del gobernador de Mendoza, al que no le creyó por hacerle caso a sus hombres que le empezaron a hacer dudar, el famoso Cavituna, y después Roca jamás va a hacer un uso de la fuerza. De hecho, en esa batalla de Santa Rosa permite que se escape su compadre, que era Arredondo, y que muchos años después, cuando alguien le pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? Arredondo nunca lo dijo, ni yo tampoco, ¿no? Como para dejar claro, estas anécdotas son magníficamente relatadas por Félix Luna en ese gran libro que es Soy Roca. Cuando comienza, digamos, ese tiempo de la administración y de la paz, aquí el almirante Maclean habla del orden y la paz, es decir, reemplaza la palabra administración por orden, ¿no? Y aquí es donde esta comprensión de la importancia del poder naval hace que Roca se convierta en el estadista que piensa que nuestro país debe ser una potencia marítima. Por eso, si se estudian las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y disposiciones que llevan su firma, son las piedras basales del edificio grandioso que es el instrumento de la grandeza de la nación, una marina de guerra poderosa y eficiente, ¿no? Es perfecta la frase. Ahí tenemos que decir que en los tiempos de Roca el ministerio era de guerra y marina y que para la convicción general, la marina era el apéndice naval del ejército. De hecho, así había funcionado, proveyendo de alimentos y de provisiones al ejército en la campaña al desierto, donde es la primera campaña del Ejército Nacional apoyado por la Marina. Esa visión costó mucho tiempo revertirla y es Roca como presidente quien va a cambiarla. Acá hace un dato muy interesante. Roca, San Martín y Sarmiento, los tres hombres que más hicieron por la Marina, en el sentido de entender el poder naval, son hombres de tierra adentro. Yo esto no lo había pensado nunca. San Martín Correntino, aunque ahora si ustedes aterrizan en el aeropuerto de Posadas, los misioneros se atribuyen que Corrientes en esa época no existía y era Misiones. Habiendo tan pocos problemas en la Argentina, ocuparnos de estas cosas, ustedes saben que es importante. Pero bueno, dejando de lado las ironías, Sarmiento, hombre de San Juan, y Roca, hombre de Tucumán. Es decir, Roca no es un hombre que entienda desde su vida la necesidad de una fuerza naval. Entonces, el cardenal Cisneros, yo lo busqué, el almirante en esta conferencia pone un insigne gobernante español que vestía púrpura cardenalicia. El cardenal Cisneros decía: no puede ser ningún ser poderoso en la tierra si no lo es por la mar. A partir de eso, Roca empieza a elaborar algo, y un detalle que es muy importante: Roca llega a la presidencia sin conocer el mar. Es decir, Roca jamás había visto el mar cuando el 12 de octubre de 1880 asume la presidencia de la República.